gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver. Miguel, ¿qué doctrina ilustra esa imagen? ¿El decreto de Dios? No. Inspiración plenaria y verbal de la Escritura. Yo dije, los decretos de Dios, pero... hermana Maritza, esa ilustración, ¿qué doctrina representa? ¿Y qué más? Y su grandeza, la grandeza de la soberanía de Dios ilustrada en un dedito que sostiene nuestro sistema solar. Como Él gobierna, pero es un Dios grande porque su creación es grande. La más difícil, Josman, la Trinidad es la más difícil de todas, ¿sí o no? Pero tiene 10. Pero del 0 al 20. Esta, hermana Joana, el decreto de Dios. Uy, eso es como cuando uno los que juegan billar hacen carambola, ¿no? Carambola. Por el mazo, listo. Estamos en los decretos de Dios que se encuentran en el capítulo 3 de nuestra confesión de fe. Hemos ya estudiado el párrafo 1, que es el decreto de todos los acontecimientos. Y también incluye el párrafo número 2. Entonces vamos a pasar a estudiar el párrafo número 2, porque el 1 ya lo estudiamos. Los párrafos 3 al 7 abarcan el tema de la predestinación. Entonces se lo vamos a ver, pero vamos a señalar puntualmente que trata del tema de la predestinación, ¿sí? Este párrafo toca muchos temas. Aparte de la predestinación, también trata el tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. También trata el tema de la elección. Entonces, cuando vayamos a ver las doctrinas de la gracia en la confesión de fe, pues vamos a estar repitiendo algunos conceptos y textos, ¿sí? Entonces, para que no digan, eso ya lo vimos, pues es necesario volverlo a ver, si así la ocasión lo amerita. Entonces vamos al párrafo número 2, por favor. Dice la palabra de Dios, dice la confesión de fe. Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, o sea, si existiera la posibilidad, Dios sabría lo que ocurriría si lo hubiera hecho de una manera o de otra. Nosotros, como vivimos sumergidos en algo que se llama incertidumbre, podemos suponer muchas cosas, pero en realidad no sabemos qué hubiera podido pasar. Si yo no me hubiera casado, sería un hombre feliz, dirían algunos. No lo sabemos. Y el soltero de 40, de 50 años diría, y si yo me hubiera casado, sería el hombre más feliz. Pues tampoco lo sabemos, porque nosotros no tenemos esa certeza de lo que hubiera ocurrido. ¿Sí? Si yo no me hubiera gastado ese dinero, ahora tendría o hubiera invertido y hubiera hecho esto o aquello. No lo sabemos. ¿Sí? Pero Dios sí sabe lo que hubiera podido ocurrir. El hubiera, aunque el hubiera en realidad no existe para Dios, porque para Dios lo que existe es su plan. Pero si se pudiera suponer algo, Dios lo sabría. Entonces, vamos al primer libro de Samuel, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículos 11 y 12. Creo que tiene mucho volumen. Vamos a bajarle un poquito. Primer libro de Samuel, capítulo 23,
versículos 11 y 12. ¿Ya lo tienen? Listo. Entonces allí está la historia de David huyendo de Saúl. Bueno, esto es parte de esa historia. Versículos 11 y 12. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Pues resulta que David se había ido a refugiar a una ciudad llamada Keila y la defendió. Cuando los habitantes de la ciudad de Keila, no porque Keila sea la dueña, sino esta es otra Keila, se enteraron que Saúl lo estaba persiguiendo a David, dijeron, a este lo vamos a entregar, o sea, le pagaron el bien que él hizo con mal. Y David consulta a Dios y dice, si Saúl viene, ¿será que los habitantes de Keila me van a entregar? Y el Señor le dice, me entregarán los vecinos de Keila en sus manos, descenderá Saúl como ha oído tu siervo. Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Entonces, ¿cuál es el hubiera? El hubiera es que si David se hubiera quedado en Keila, los habitantes de Keila lo hubieran entregado en manos de Saúl. Entonces, David le pregunta, Señor, si yo me quedo, ¿sí? Es una posibilidad. Es un sí condicional. Si yo me quedo, ellos me entregan. Y él dice, si tú te quedas, te entregarán. Entonces, ¿qué hizo David? Huyó. Nada de lo que David propuso se cumplió, porque David, no es que David cambió su destino, es que eso era lo que ya estaba escrito por Dios. Si se hubiera quedado, lo hubieran entregado. Dios ya lo sabía, porque Dios ya conocía lo que había en el corazón de los pobladores de Keila. Pero el decreto de Dios era que David huyera y escapara de manos de Saúl. Y lo vamos a entender ahorita más adelante cuando veamos el texto de Hechos. Mateo 11, 21 al 23. Estamos contemplando posibilidades, ¿no? Cosas que no sucedieron, pero que podrían haber pasado en el universo de la incertidumbre nuestra, no en el universo de Dios, porque en el plan de Dios solo ocurre lo que Él ha ordenado. Mateo 11, 21 al 23. Allí el Señor está lamentándose, o como dicen los ayes, sobre las ciudades impenitentes. Está lamentándose de aquellas ciudades que le conocieron y le rechazaron. Mateo 11, 21 al 23. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta hoy. Entonces él está diciendo, es mayor la responsabilidad para un pueblo que recibe el evangelio que para un pueblo que no. Esto también nos da a entender que en el infierno habrá niveles de castigo. No va a ser el castigo igual para los mayas, para los aztecas, para los incas, para los chibchas, para los muiscas, para los motilones, para los tairona, ¿qué otra? Para los apaches, ¿sí? No va a ser el mismo castigo que para los pobladores de Ureña. No va a ser el mismo castigo. No va a ser el mismo castigo que para los judíos. No va a ser el mismo castigo que para las 10 tribus de Israel. No va a ser igual. Va a ser peor el castigo para los pobladores de Ureña. No, pero es que los aztecas eran sanguinarios.
Los mayas eran sanguinarios, sacrificaban niños a sus dioses. Eran sanguinarios, eran malos. Pero ellos no tuvieron el conocimiento que tenemos nosotros. Ellos no fueron expuestos al Evangelio como los habitantes de este municipio, Pedro María Ureña, ni de Cúcuta, ni de Colombia, ni de Venezuela. Ellos nunca oyeron el Evangelio. Nadie les vino a predicar. El apóstol Pablo no cruzó el océano Atlántico para venir a predicarle a los habitantes, a nuestros aborígenes, antepasados de aquí de Sudamérica. No lo hizo, ni de Sudamérica ni de Centroamérica, no lo hizo. Nadie les predicó el Evangelio a ellos. ¿Eran ignorantes de Dios? No, la palabra del Señor dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. La revelación general de Dios era suficiente para que ellos entendieran que había un Dios en los cielos, pero no era suficiente para que se arrepintieran. Dios en su decreto determinó no escoger, pasar por alto, porque Él es soberano. Pero fueron responsables de su pecado. Cuando asesinaban niños, ellos no lo hacían porque Satanás les ponía un revólver en la cabeza para que cometieran ese tipo de crímenes. Lo hacían por su propio pecado. Pero al no conocer la luz del Evangelio, al no ser expuestos a ella, el rechazo no tiene el agravante que tiene el rechazo de aquel que oye el Evangelio, porque el que oye el Evangelio tiene mayor luz, tiene muchísima más luz que alguien que no ha escuchado el Evangelio. Su condenación será mayor. Hermano, ¿y usted por qué está diciendo eso? Que Dios determinó pasar de largo con nuestros antepasados, los aborígenes de Sudamérica y Centroamérica. Bueno, aquí lo dice. Acá lo dice, claro. O sea, lo que pasa es que no sabemos leer. El gran error del pueblo de Dios es que no sabe leer. ¿Cómo que no? Acabamos de leer, ¿no? Una cosa es pasar la vista por un escrito y otra cosa es entender lo que el escrito quiere decir. Se llama comprensión de lectura y los profesores lo exigen desde primaria, que es lo más difícil de leer. Cuando el profesor le dice, léame este cuento y dígame de qué se trata, qué explicación tiene, y si es una fábula o un texto narrativo con una enseñanza, le dicen, ¿qué enseña eso? ¿Qué valores transmite el texto? Y es lo más difícil de aprender en cuanto a la lectura. Leamos el texto bien. Leamos. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. La pregunta es, ¿y por qué Cristo, si sabía que ellos se iban a arrepentir al hacer milagros, por qué no fue a hacer los milagros? ¿Por qué no fue a hacer los milagros? Él está diciéndolo. Si en Tiro y en Sidón, que eran ciudades gentiles, paganas, no eran judíos, si en esas ciudades se hubieran hecho los milagros que yo hice en ti, yo decidí hacer esos milagros en ti, Corazín, en ti, Betsaida. Betsaida era el centro de operaciones Capernaum, pero estaba muy cerca. Capernaum era el centro de operaciones del Señor. Betsaida estaba cerca porque Jesús decidió hacer los milagros allí, pero no quiso hacer los milagros en Tiro y en Sidón, sabiendo que si él hacía esos milagros se arrepentían. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? Porque no quiso. Dios tiene misericordia del que tiene misericordia y endurece al que quiere endurecer. Así de sencillo. Terrible, ¿sí o no? Terrible. Pero Dios es soberano en su misericordia. La misericordia no se gana. No, yo sé que si yo hubiera hecho esos milagros allá, ellos se hubieran arrepentido, pero no los hice. ¿Por qué? Porque no quise. Porque yo soy soberano. Yo elijo a quien yo quiera. La salvación es por gracia, no por una predisposición a oír. Ellos hubieran oído,
pero es que no se trata del que quiere ni el que corre, sino de quien tiene misericordia a Dios. Y estas palabras son duras de escuchar para la cristiandad moderna, pero es lo que enseña la Biblia. Si el Señor sabía que yendo allá a hacer esos milagros se hubieran arrepentido, la pregunta del millón es, ¿por qué no lo hizo? Es que él no es justo, a Dios le faltó misericordia. Podríamos decir, hombre, pero si usted sabía que yendo allá ellos se iban a salvar, ¿por qué no lo hiciste, Jesús? Porque la misericordia no se gana, no se compra, no hay mérito para la misericordia. La misericordia es un regalo y Él lo da a quien Él quiere. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿por qué si Él sabía que Corazín y Betsaida le iban a rechazar, por qué fue a hacer los milagros allá? ¿Por qué si Él sabía que yo era un miserable pecador, vino a mí e insistió conmigo 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 1 año, 10 años, 20 años? Muchas veces hay padres que insisten en sus hijos, enseñándole la palabra de Dios, doblando rodilla delante del Señor toda una vida, hasta que llega el día en el que Dios vence la obstinación de esa persona y se arrepiente y se convierte a Cristo. Señor, pero ¿por qué insististe con él y aquellos no? Porque esa es la misericordia y la gracia de Dios. Y Él es soberano. Señor, ¿por qué insististe conmigo? Tantos años tomándote el pelo y aquí estoy. Esa es la pregunta. Pero nosotros sentamos a Dios en el banquillo de los acusados y empezamos a señalarlo. Eso es un gran pecado, hermano. El pecado de la iglesia de hoy es que sentar a Dios en el banquillo de los acusados y reclamarle explicaciones. Bueno, Señor, ¿y por qué no salvaste a este? ¿Y por qué? No, Señor, ¿por qué me salvaste a mí? Sigamos. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ahora sí estamos en el centro de operaciones de Jesús, es decir, el segundo hogar de Jesús, desde donde Él se movilizaba para todos lados en su ministerio terrenal. Que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades o hasta el infierno, serás abatida. Porque oído, Sodoma era lo peor. Cada vez que nosotros vemos pecado y apostasía y cualquier tipo de depravación sexual, decimos, no, Sodoma, estamos en los tiempos de Sodoma. De hecho, el pecado sexual, esos pecados sexuales que son unas aberrantes prácticas sexuales que no se pueden ni nombrar, se le llama sodomizar. Sodomizar o sodomía. Una cosa es el adulterio, otra cosa es la fornicación y otra cosa es la sodomía. La sodomía ya son 100 escalones más abajo. Es una degradación mayor. Sodomizar. La sodomizaron. Son cosas que no vale la pena ni mencionar. Porque la perversión de Sodoma era muy grande. Y el Señor dice, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Es decir, Jehová no la hubiera destruido. Bueno, ¿y por qué no enviaste a alguien allá a anunciar, a predicar? ¿Por qué los ángeles, en lugar de sacar a Lot y a su familia, no predicaron? ¿Por qué no enviaste a Lot a que hiciera milagros? ¿Por qué no le diste a Lot un ministerio de milagros? ¿Podría haberlo hecho Dios en el mundo de posibilidades? Claro, Él es todopoderoso. Él podría haber convertido a Lot en el Moisés de su época, en el Elías de su época, en el Elías de su ciudad. Y tendríamos un libro llamado Lot. Lot y sus milagros en la tierra de Sodoma. ¿Por qué no pasó? Porque Dios no quiso. Él determinó, hasta aquí llegan ustedes. ¡Sa! Erradicó. Hoy los progresistas dirían un genocidio, porque hoy para los progresistas todo es genocidio, medio de los 7,000 cristianos que llevan muertos en este año solo allá en Nigeria, y los casi 300,000 cristianos desde el año 2009 para acá.
que han asesinado. Eso nadie habla de eso porque los cristianos son como perros. Para ellos los cristianos son como las ratas, hay que exterminarlos y no importa si se mueren o los matan o queman las iglesias. ¿Sí? Genocidio, para ellos es genocidio. Matan una cucaracha y dicen que es genocidio. Dirían, no, esto es genocidio. No es genocidio, es la soberana voluntad de Dios que determinó castigar a una ciudad y Él dijo, hasta aquí. Es que el que pone la raya es Dios, no somos nosotros. ¿Cuándo desapareció el Imperio Romano? Pues cuando Dios dijo, hasta aquí. Ya. Hasta ahí llegó el Imperio Romano. Dios determinó, hasta aquí. Y fue benevolente. Un imperio que duró 6 siglos aproximadamente. Alguien puede decir, no, duró 6 siglos. Bueno, más o menos 6 siglos existió ese imperio. El imperio más grande de la tierra. Pero terminó cuando Dios quiso. E igual a Sodoma y Gomorra, hasta aquí. Se mueren todos. Lo mismo con los pobladores de Canaán, Jericó, se tienen que morir todos. Lo que pasa es que los judíos, pues ustedes saben, eran más buenos que Dios y no obedecieron, le perdonaron la vida a ellos y después eso se tradujo en la decadencia espiritual del pueblo de Israel. Porque dijeron, bueno, pues vamos a botar todo esto, pero estos pecaditos chiquitos vamos a dejarlos ahí, porque, bueno, vamos a matar a estos, pero a estos no. Estos nos caen bien, no puede ser tan malo tampoco. Dios determinó soberanamente, hermano, destruir a Sodoma. No le envió milagreros, no hizo señales y prodigios allá. Con la conducta de Lot tenía que ser suficiente. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que Lot afligía su alma cada día al ver la decadencia de la ciudad de Sodoma. Probablemente les predicó. No fue suficiente para ellos, pero para Dios sí debía ser suficiente. Él es soberano. Pero si hubiera sido así, se hubieran arrepentido y lo dice Dios. O sea, Él sabe lo que podría haber pasado. Podría. Una posibilidad, algo que no es real. Nosotros interpretamos las posibilidades como algo real. Como que tenemos opciones porque estamos en incertidumbre. Para Dios no hay opciones, hermano. Para Dios es su plan. Su plan. Venga, si yo me hubiera ennoviado con Anacleta, ¿qué hubiera pasado? Bueno, perdemos el tiempo pensando en eso, porque no, sencillamente eso no es posible, porque lo ideal es lo que está ocurriendo, lo que está pasando es el plan de Dios, y es lo mejor, porque el plan de Dios es perfecto. Y esto nos da confianza en Dios porque saber que lo que está ocurriendo no es lo peor, sino que es lo mejor, aunque en mi concepción yo interprete que es lo más malo del mundo, para Dios es lo mejor porque es su plan. Y esto nos ayuda a descansar en sus manos. Señor, yo sé que estoy atravesando por esta situación tan difícil, pero sé que es tu plan el que se está cumpliendo. Sé que es tu plan el que se está llevando a cabo y debo confiar en que es lo mejor. Y eso incluye nuestras equivocaciones. Oiga, si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera hecho lo otro. Pero eso está en el plan de Dios, hermano. Así que tenemos que confiar y creer, descansar en las manos del Señor. Mi equivocación es mía, pero estaba dentro del plan de Dios. Dios está cumpliendo su propósito en mí. Sigamos. Hechos 15, 18. Hechos 15, 182. Ese PowerPoint no ayudó, no colabora. Pero en las confesiones, gracias a Dios, traje la confesión. Ya, gracias, amor. Por eso es que tiene que tener la ayuda idónea.
La ayuda idónea. Bueno, gracias, amor. Sí, mire, y ella ni siquiera hizo eso, ya sabía de qué era lo que yo quería decir. Sin embargo, nada decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Volvemos a lo mismo que hemos repetido hasta el cansancio. Dios no prevé eso porque acarició la bola mágica y comenzó a ver el futuro. Y entonces él vio en el futuro, en su bola mágica, que si David se quedaba en la ciudad de Keila, lo iban a entregar a Saúl. Y entonces el Señor le dice: sal corriendo, David, porque los habitantes de Keila te van a entregar. Yo lo vi en mi bola mágica. O Jesús le maldijo, porque eso es Elai. Elai es el oráculo de maldición, ¿sí? Jesús maldijo y se lamentó sobre estas ciudades porque en la eternidad él acarició la bola mágica y dijo: ay, si yo hubiera ido a Sodoma, se hubieran arrepentido. Si yo hubiera ido a Tiro y a Sidón, se arrepentirían. No, hermanos, no, él no prevé los acontecimientos como algo que él ve en el futuro partiendo de la eternidad. No. Él lo sabe porque Él sabe todas las cosas y porque Él escribió lo que debe suceder. Hechos 15, 18. Hechos, capítulo 15, versículo 18. Bueno, esta profecía la leímos esta semana, ¿sí recuerdan? Yo una vez pregunté qué era el tabernáculo de David en cierta congregación, ¿no? Porque hay una canción así toda mesiánica, ¿no? Le dicen mesiánico. Yo no sé qué tiene eso de mesiánico, hermano, pero decía: en el tabernáculo de David, de esa que se danza, ¿no? ¿Cómo se llama ese tipo de música, de amor? Nosotros danzábamos en esa época, ¿no? Eso que uno empieza parece baile de cabaret, hermano, porque empieza uno es que así, que la pierna para acá, y a remolinear y a agarrarse de gancho. Y entonces yo pregunté que la canción, ¿por qué hablaba del tabernáculo de David? ¿De qué quería decir eso? Yo leo aquí en la Biblia, en medio de mi ignorancia en aquella época, yo pregunté: ¿y qué es el tabernáculo de David? Y me dijeron: el tabernáculo de David es el ministerio de adoración, porque David era el salmista. David era el ministro de adoración, entonces lo que Dios le restauró en este tiempo es la verdadera adoración a Dios. Ese es el tabernáculo de David. Y yo, como el perro del meme, ¿no? No, hermano, de eso no habla la Biblia. ¿Sí ve el problema de uno no leer la Biblia? Y un ignorante preguntándole a otro peor, pero pues como ostentaba el título de pastor o pastora, pues uno confiaba, ¿no? Era mejor que me hubiera dicho: no sé, yo le averiguo. Cuando yo no sé algo, yo le digo: hermano, no sé, pero yo se lo averiguo. Ya. En lugar de ponerse uno a inventar. Versículo 16: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Mire, hermano, es que la profecía lo decía claro. Lo que es que uno no lee, hermano. Nuestra teología está basada en lo que dicen las canciones cristianas y lo que predican Cash Luna, Marcos Witt y Jesús Adrián Romero. Solo en nuestra teología, y Yesenia Tem. Nuestra teología se basa en las burradas que ellos enseñan y en las letras cristianas que hablan es de que yo voy a tener la victoria y voy a alcanzar mis metas y tengo la victoria. Esa es la teología cristiana hoy. No, la teología cristiana tiene que partir de lo que la Biblia enseña. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿De qué habla? Entonces, ¿cuál es el tabernáculo de David? El tabernáculo, no está diciendo el tabernáculo de Moisés, está hablando del tabernáculo de David, no el de Moisés, de David, no de Moisés. Esto nada tiene que ver con el templo de Jehová, porque si fuese el templo iría al tabernáculo de Moisés, pero es el tabernáculo de David el que cayó.
el que estaba en ruinas. ¿Y qué pasó con el tabernáculo de David? Fue destruido. Fue destruido gracias a ¿qué? A la apostasía de Salomón, a la rebeldía de Roboam. Dios dividió el reino, 10 tribus del norte, 2 tribus del sur. Y posteriormente, cuando el reino de Asiria, por ahí en el año 722 a.C., invadió el reino del norte, ese fue el fin del reino del norte. Porque paulatinamente comenzó a desaparecer y ya no existía Israel, ahora era Judá. Era Judá. O sea, el pueblo de Dios en cierta manera desapareció. ¿Qué quedó? Un remanente. Y ese es el tabernáculo, es decir, el reino que el Señor restauraría. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿De qué está hablando Dios? ¿En qué contexto? Los apóstoles interpretan esta profecía a la luz de la conversión de los gentiles. Cuando ellos llegan aquí en el capítulo 15, ¿sí?, a decirle a la iglesia de Jerusalén: oiga, los gentiles se convierten a Cristo. ¿Cómo que los gentiles se convierten a Cristo? Miren, la revelación de Dios es progresiva. El hecho de que ellos fueran apóstoles no quiere decir que lo sabían todo. De hecho, cuando el Señor le dice a Pedro que vaya y predique en casa de Cornelio, y le abre un lienzo en el cielo, en una visión, y él ve toda clase de animales allí, le dice: mata y come. Y él dice: no, yo ninguna cosa inmunda he tocado, ni mucho menos la he comido. Y el Señor le dice: enciende el cerebro, Pedro. Lo que yo he santificado, tú no lo llames inmundo. Y lo hizo 3 veces, y después de 3 veces él entendió. Entonces, cuando llegaron los enviados de Cornelio, él fue con ellos, porque entendió. Allá predicó, se convirtieron, vio que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, vio las señales de esa época de que una persona recibía el Espíritu Santo, vio las señales de que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo porque empezaron a hablar en otros idiomas. Y dijo: entonces Dios también ha dado arrepentimiento y fe a los gentiles. Y llegan a Jerusalén y dan la noticia. Entonces los judíos, la salvación también era para los gentiles. Y es ahí donde se escucha esta información. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé su ruina, lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. El reino de Dios, que ya no era un reino terrenal, no eran 10 tribus ni 12 tribus, sino que ahora es un reino que se compone de todo aquel que cree en Cristo. Por eso Pablo dice: ya no hay judío ni gentil. De eso es que está hablando, cómo Dios volvería a levantar el reino de David. El reino de David, cómo Dios lo restauró. ¿Cuál es el reino de David hoy? La iglesia, el Israel de Dios, ¿sí?, compuesto por judíos creyentes y gentiles creyentes, ¿sí? De eso se trata el texto. No habla de que tenemos que remolinear ni nada por el estilo. Pero ¿cuál es el punto acá? Dice el Señor que hace conocer todo esto. ¿Desde cuándo? Desde tiempos antiguos. No es porque lo adivinó en la bola mágica, no es porque alguien se lo comentó, no es porque le dieron la noticia, no es porque él se dio cuenta, es porque él lo había decretado, ordenado, diseñado desde la eternidad. La conversión de los gentiles no fue un accidente, fue parte del plan. Y de igual manera, tu conversión, mi conversión, o tristemente, tu condenación, porque si hay alguien aquí que juega con el evangelio, lo más seguro es que cuando muera va a ir al infierno. Juega con el evangelio, me refiero a ese tipo de personas que van semana tras semana a la iglesia, pero nunca se arrepienten. Y llega el momento donde su corazón se endurece, y como dice Romanos capítulo 1, Dios lo entrega. ¿No quieres nada conmigo? Listo.
haz lo que tú quieras. Y lo deja. No insiste más con él. Y si Dios no obra, no hay salvación. Si Dios determina no insistir más con una persona, sencillamente esa persona está condenada inevitablemente. No hay salvación para ella. Todo eso fue ordenado por Dios desde tiempos antiguos, desde la eternidad. ¿Quiénes se salvan y quiénes se condenan? ¿Quiénes se salvan por gracia? Por la fe en Cristo, por gracia, por gracia. ¿Quiénes se salvan por gracia? ¿Y quiénes se condenan? Justamente. Siempre a nosotros nos quieren vender la moto de que es que Dios envía al infierno a la gente, pero la gente quería creer en Él. No, hermano, el que va al infierno porque no quiere creer en Cristo. Y el que va al cielo porque tampoco quería creer en Cristo, pero Dios obra en él para que ahora, por la obra del Espíritu Santo, esta persona crea en Cristo. ¿Ve? El factor determinante es la obra del Espíritu Santo de Dios, no el mérito humano. Este grupo de personas reprobados van al infierno justamente en pago por su pecado, porque la paga del pecado es la muerte, que merecen los reprobados ir al infierno. Y me estoy adelantando un poco, pero merecen ir al infierno porque esa es su paga por su pecado. No quieren creer en Cristo, van a ir al infierno. Y nosotros tampoco queríamos creer en Cristo, hermano, y eso es lo que tenemos que entender. La fe no es del hombre, la fe es un regalo de Dios. Yo no quería creer en Cristo. ¿Y por qué creí? Porque Dios, por gracia, obró en mi corazón, me hizo una nueva criatura, me dio una nueva naturaleza, y ahora con esa nueva naturaleza, antes estaba muerto espiritualmente y ahora estoy vivo, ahora vivo, veo mi pecado, mi necesidad de Dios, y ahora yo quiero arrepentirme y creer en Cristo. Pero eso no sucede sin la obra del Espíritu Santo. Lo que la iglesia moderna enseña hoy es que los seres humanos pueden venir a Cristo sin la obra del Espíritu Santo. Es lo que enseña el 99% de congregaciones cristianas. No, yo me arrepiento y después de que yo me arrepiento, el Espíritu Santo viene y obra en mí. O sea que tú eres la causa de la salvación. Si yo no presiono el botón, el Espíritu Santo no obra. No, es todo lo contrario. Si el Espíritu Santo no viene, yo no puedo presionar el botón. Porque estoy muerto. Los muertos no presionan botones. Los muertos no creen. Los muertos no tienen fe. Los muertos no ven su pecado. Estábamos muertos. Se requirió la obra del Espíritu Santo para convertir a ese muerto en un vivo. Y como nos relata la Biblia en Juan capítulo 11, el Señor se acercó al sepulcro, le dijo a ellos, quiten la piedra. Y ellos dijeron, no, Señor, ya lleva 4 días muerto, huele a podrido. Y el Señor dijo, pues puede oler muy a podrido, pero yo soy Dios. Y para Dios no hay nada imposible. No lo dijo literalmente. Ay, el hermano está diciendo cosas que están en la Biblia. No lo dijo literalmente. Pero otro hubiera dicho, oiga, sí, ¿no? No abran eso porque después ¿quién aguanta ese olor? No. Movieron la piedra y él dijo, Lázaro, ¿me estás escuchando? No, él no dijo eso. Porque Lázaro no lo iba a oír, estaba muerto. Lázaro, ¿te gustaría volver a vivir? ¿Te gustaría una segunda oportunidad? No lo dijo porque Lázaro estaba muerto. No lo iba a escuchar. ¿Ustedes han ido a una tumba a hablarle al muerto? Seguramente sí. A visitar la tumba de la mamita, del papito, del abuelo, a limpiarla, y de pronto allá le dicen, no, mamá, y de pronto le hablan. Vea, hermano, no los oye.
Los muertos no escuchan. No, Jesús no dijo así. Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? No quiero. Estoy mejor aquí en el otro mundo. ¿Para qué voy a resucitar? Para tener que trabajar, aguantar calor, frío, aguantarme a mis dos hermanas peleando. No, déjame así. No, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Pero para que Lázaro hubiera oído la voz de Jesús, primero tuvo que volver a la vida. Y la palabra de Dios es tan poderosa que cuando Jesús dice, Lázaro, ven fuera, esa palabra obró, lo trajo a la vida y oyó. Y salió. Todo en un mismo evento. Lázaro no se pudo resistir. Pero nadie puede decir, es que Lázaro quería salir. Lázaro salió porque el Señor en la eternidad sobó la bola mágica y él vio que Lázaro ahí estaba muerto, pero él iba a querer salir. No, hermano, estaba muerto, no iba a salir nunca. Los muertos no tienen voluntad. ¿Qué pasó? Dios le dijo, sales, y salió. Lo mismo sucede con una persona que está muerta espiritualmente. No es, es que él se convirtió porque él quería, como decíamos el miércoles, a él siempre le han gustado las cosas de Dios, como a mí. Yo era de esos, a mí siempre me han gustado las cosas de Dios desde chiquito. No, hermano, yo estaba muerto y cuando Dios habló, ¡pum!, salí de la tumba. Ya se es todo creyente, muerto en delitos y pecados, y el Señor dice, ven, y viene. Pero ¿qué pasa? Que a nosotros no nos gusta eso, porque nos gusta que me aplaudan. Bueno, el Señor hizo el 98%, yo hice el 2%. Yo tengo mi crédito allí. Es como cuando Cristiano Ronaldo empuja el balón, hace el gol, y el que le hace el pase le dice, no, pero yo le puse el pase. O sea, yo le hice el pase para que usted la empujara. Yo también tengo ahí. Con Dios no es eso, hermano. Dios arranca en el arco, se saca a todo el mundo y mete el gol. Todo lo hace Él. Ven, ya. Y yo creo, sí, crees porque yo te volví a la vida, te di el arrepentimiento y te di la fe para creer. Por eso se llama gracia, porque no hay mérito en el hombre. ¿Ven? Entonces, no, los eventos de la historia no suceden porque Dios sobó la bolita mágica y vio que tal vez, o que tal vez sí, tal vez no, suceden porque Dios lo determinó. Y lo que pudiera haber sucedido, Él lo sabe porque Él es omnisciente, pero jamás sucedería porque sucede su plan. ¿Por qué estamos como estamos? Porque es la voluntad de Dios, hermano. Porque tenemos este tipo de gobiernos. Porque es la voluntad de Dios, hermano. ¿Cuándo acabará? Cuando Dios quiera. No vamos a hacer un partido político. Nubipa. Yo no sé ni dónde quedó eso. Declaramos la presidencia. Yo me acuerdo, hermano, un partido político de creyentes embolatados acá en Venezuela, que sabían más de maternidad de gallinas que de política, y pastores dejando el ministerio para lanzarse a elecciones. Vamos a conquistar. ¿Y qué pasó? Yo me pregunto, ¿dónde quedó eso? Esos decretos, esas declaraciones de que vamos a tomar Venezuela y que vamos a ganar. Y ni siquiera el señor el farsante Bertucci, se lanzó a la presidencia y bueno, ¿y por qué no ganó? ¿Por qué no ganó? Porque el que pone reyes y quita reyes es Dios. El que pone presidentes y quita presidentes es Dios. Y como hemos leído en el devocional, hermano, ¿sabe qué es lo más triste? No que Dios haga su voluntad es perfecta. Lo más triste es que cuando una persona que no está capacitada gobierna, eso es juicio de Dios sobre la nación. Las naciones del mundo están siendo juzgadas por Dios, hermano. Juicio de Dios por el pecado. ¿Sí lo leyeron en el devocional? Los juicios de Dios sobre la nación de Israel que están descritos en Amós. Bueno, por el pecado. Pero Él tiene el control. Y nosotros somos su pueblo.
Somos sus hijos, así que Él tiene cuidado de sus hijos. En medio de cualquier juicio, Él cuida de sus hijos. Y si en medio de ese juicio tenemos que perder la vida, será por voluntad de Dios. Porque Él dirá, te quiero tener aquí conmigo, te voy a traer a casa. Y eso es lo mejor que le puede pasar a un creyente, morirse. Lo dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo está bajo el control de Dios, hermanos. Vamos a dejar hasta ahí por hoy. La semana que viene seguimos, tenemos más textos de este segundo párrafo para continuar con esta enseñanza. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos honra y gloria por tu palabra, por la bendición de poder, Señor, escuchar estas enseñanzas que enriquecen nuestro conocimiento de ti, que nos ayudan, Señor, a discernir tu voluntad para nuestras vidas. Y te suplicamos, Dios, que no sea solamente conocimiento, que no sea solamente saber teológico, sino que podamos aplicar esto a nuestras vidas, fortalecer nuestra fe, confiar cada día más en ti, sabiendo que en medio de las dificultades tú estás al control. Tienes todo en tus manos, nuestra vida está en tus manos y nada se sale de tu plan. De manera que tu promesa sigue firme, vida eterna para el que cree en Cristo. Pase lo que pase, estaremos contigo por la eternidad si hemos creído en Jesús. Gracias, Dios mío. Oramos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Tu gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver.